Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, luz en tinieblas, trae sanidad. Hola, muy buenos días. Qué alegría saber que estás de regreso nuevamente para que aprendamos y meditemos juntos la palabra de Dios. Ya estamos en el día número 2 con el título Jesucristo mora entre nosotros. Y hoy vamos a continuar meditando el Evangelio de Juan y hoy corresponde el capítulo número 1, versos del 9 al 18. Presta mucha atención a esta lectura para que no pierdas ningún detalle. Dice de la siguiente manera: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Este pasaje que acabamos de leer en realidad es muy revelador en varios aspectos. Por ejemplo, en el primer versículo que leímos, el versículo número 9 nos dice: la luz que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo, y desde luego se refiere a Jesucristo. Esto nos indica que todos aquellos que caminan con Jesús no están en tinieblas, sino que están en luz. Vamos a ver ahí en el capítulo número 8 más adelante que Jesús mismo dijo: yo soy la luz, yo he venido a este mundo como la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá luz y tendrá vida. ¿Cómo sabemos que estamos en tinieblas? Bueno, cuando estamos en tinieblas no tenemos discernimiento, no sabemos qué es lo que más nos conviene, lo que no nos conviene. No sabemos discernir, tomamos malas decisiones, no tenemos sabiduría. Pero cuando nosotros caminamos con Jesús, Él nos proporciona esa sabiduría por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Versículo número 10 y 11 nos dice: vino a su propio mundo, pero ellos no le recibieron. Fíjate, dice la palabra, si tú recuerdas, cuando Jesús vino y pisó esta tierra, lo podemos ver incluso no solamente en la Biblia, podemos ver películas donde vemos que Jesús viene, pero en realidad no le reciben, lo rechazan completamente, y eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué le sucedió? Sino que más bien le crucificaron. No creían en él. Versículo 12, pero quienes lo recibieron, y aquí está lo importante, quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña categóricamente y desecha ese mito de que todos somos hijos de Dios. Quizás lo has escuchado, quizás tú mismo lo has dicho, lo has repetido, lo hemos escuchado de muchos ministros. Dicen, pues solamente, no sé, por amabilidad o por cualquier, no sé, cualquier cosa, dicen, todos somos hijos de Dios. Pero aquí claramente la Escritura nos dice que no todos somos hijos de Dios,
sino dice en el versículo 12 y lo aclara, dice, a quienes lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, tú te podrías preguntar, bueno, y si entonces algunos no son hijos, entonces, ¿qué son? En realidad solamente son creación de Dios. Hasta que ellos vienen y se entregan a Jesús, se arrepienten de sus pecados, le reciben a Él como Señor y Salvador, hasta ese momento ellos reciben el derecho, reciben el privilegio de ser hijos de Dios. Y nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 20 que su nombre es inscrito en el libro de la vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahí en Romanos capítulo 10, verso 9 nos dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así es que debemos de hacer una confesión de nuestros labios, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, y que esa confesión esté acorde con nuestro modo de vivir. Comenzamos a buscarle por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración. Comenzamos a conocerle por medio de otros amigos que quizás conocen de la palabra. Y así comenzamos a desarrollar una relación con Jesús. Luego en el versículo número 14 nos dice, aquel que es la palabra se hizo hombre, como lo vimos en el primer versículo, ¿lo recuerdas? Dice, aquel que es la palabra o el verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Esto quiere decir que todo esto fue un plan de Dios. Nada sucedió por casualidad. El Señor Jesús vino, se encarnó como una persona humana, pero a la misma vez, aunque era 100% humano, también era 100% divino. Luego en el versículo 15 leemos y dice, Juan dio testimonio de él. Y él decía, es más importante que yo porque existía antes que yo. Y bueno, este pasaje nos reafirma lo que vimos en la meditación anterior, que nadie que sea un verdadero siervo de Dios busca que pongan su mirada en él, que los reflectores estén sobre él, sino más bien sobre Jesús. Porque luego él, bueno, aquí en este mismo versículo dice, es más importante que yo porque existía antes que yo. Pero ¿cómo podemos entender este pasaje si Juan el Bautista, nació 6 meses antes que Jesús? Él ya llevaba, cuando a María se le da la noticia de que ella habría de concebir por medio del Espíritu Santo, a la misma vez se le da esa noticia que a su familiar, a Elizabeth, ya tenía un embarazo de 6 meses y ella es precisamente Juan el Bautista. Juan y Jesús son primos. Entonces podemos entender que Jesús ya existía desde la eternidad. Ahí en Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y todo ello tiene un propósito y tiene un plan. Y el propósito, el plan, bueno, es que el Señor nos ama y quiere salvarnos, quiere rescatarnos de una vida vacía y una vida de pecado. Así que no esperes más y entrégale tu vida a Jesucristo. Y entonces tengas ese derecho y ese privilegio de ser hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con una nueva meditación para seguir aprendiendo y recibiendo instrucción de parte del Señor. Bendiciones a todos. Jesús, tu nombre vence al enemigo y la maldad. Jesús, por mi familia declaro el nombre